Después de haber analizado 4 libros y algunas de sus tesis, quiero compartirles algunas conclusiones brevemente. Primera conclusión, y quiero volver a citar los libros. Este libro es muy valioso, tiene imágenes muy bonitas, pasta dura, es grande, imágenes, es didáctico, muestra verdades. Sin embargo, recordemos lo que aprendimos con Michel Foucault. Lo importante de la historia no es lo que se dice, sino lo que se oculta. Y en este libro ocultan el terrorismo de Estado. Y se los voy a comprobar ya mismo para que vean que esta es mi conclusión primera. Miren, vamos a mirar que este libro está escrito de manera cronológica. Les voy a leer los títulos de Marco Fidel Suárez para que empecemos por ahí. Protestas obreras, normal. Política internacional, normal. Suárez renuncia a su cargo, normal. Llega Pedro Neno Espina, normal. ¿A dónde putas está la masacre de los Astres? No está borrada de la historia. Ahora sigamos con la masacre de las bananeras. A ver cómo las presentan. Para que ustedes vayan viendo cómo es esto. Y vean esto tan interesante. Miren que empiezan a hablar del contexto de Peronel, de las relaciones internacionales, Pero miren esto tan curioso, para que se den cuenta de la forma como cuentan la historia. Miguel Abadía Méndez, normal. Nuevos partidos, normal. Viva Colombia Libre, normal. Una empresa de alto vuelo, normal. La prosperidad al debe, normal. Lo único que dicen de la masacre de las bananeras es esto, miren, citan este artículo de prensa de la masacre de las bananeras. Aquí ya empiezan a hablar, es del triunfo liberal en el 30, y aquí empiezan a hablar de López Pumarejo. Pero miren, lo único que dicen de la masacre de las bananeras es esto. Miren, la prensa, edición de 16 páginas. El gobierno declara turbado el orden público en la región bananera. El general Carlos Cortés Vargas, nombrado jefe civil y militar. Los huelguistas, dueños y señores de la situación. Los horrores de una tragedia. Ya. ¿En dónde está la palabra terrorismo de Estado? ¿En dónde está mataron 2.000 obreros por protestar por sus derechos contractuales y laborales? Y la United Fruit Company fue cómplice de eso. ¿En dónde está? No está. Están borrando el terrorismo de Estado de la historia. Y eso es lo que yo llamo, no solamente historia tibia, la llamo historia cómplice. Ya llevamos 2, ¿sí o no? Ahora vamos para la Unión Patriótica. Vámonos para los 80s y principios de los 90s. Para que vean ustedes cómo estos medios siguen tapando, así como tapan los bonos Carrasquilla, así como tapan el robo al dinero de la paz, así como tapan la ñeñe política con la pandemia. Llegamos al gobierno de Belisario. Miren, paz dentro y fuera. Nada. ¿Cuál paz? Las fuerzas militares deliberan. Acuerdos de paz. El único párrafo que le dedican a la Unión Patriótica es este pedacito aquí. Miren lo que dicen de la Unión Patriótica. Desde la firma del acuerdo de la Uribe en 1983, las FARC iniciaron la discusión interna acerca de su actuación como movimiento político. Aprobaron finalmente una plataforma que debía ser impulsada en unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda. En marzo de 1985 lanzaron la Unión Patriótica. Miren la fecha, marzo de 1985, ahí nace la Unión Patriótica. ¿Gobierno de quién? Del conservador Belisario Betancur. Pero al mismo tiempo, las FARC anunciaron que se mantendrían como organización armada y que no existía la menor posibilidad de que ella se disolviera. Desde sus inicios, la labor de la UP tropezó con grandes obstáculos. Inicialmente se vio enfrentada con una de las disidencias de las FARC, el grupo Ricardo Franco, pero el mayor obstáculo fue y sigue siendo la acción criminal de los paramilitares. Apenas 6 meses después de su conformación ya habían caído 165 de sus dirigentes y militantes. Esto lo escriben Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo. Miren, le están echando la culpa de las muertes de la Unión Patriótica al frente de Ricardo Franco, que son disidentes de las FARC, y a los paramilitares. Pero no están hablando del vínculo de paramilitares, terratenientes y gobierno de turno. Tampoco están hablando de la gran cantidad de muertos de la Unión Patriótica en totalidad. Solo están hablando de las primeras víctimas. Y después aquí hablan
del terremoto en Popayán, de la tragedia en Armero, de cómo arden la paz y la justicia en el Palacio de Justicia, de la guerra a las drogas, de los visitantes de la paz, del camino con equidad, y ya aquí empiezan a hablar de Virgilio Barco, el plan de economía social de Barco, el narcotráfico, la reconciliación, la guerra contra las drogas, la revolución descentralizada, el tema de la extradición, el tema del narcotráfico, el proceso de paz con el M-19, la democracia participativa, los 140 grupos paramilitares, y llegan al gobierno de Gaviria. Miren, empiezan a hablar de Gaviria, bla bla bla, la política de sometimiento, la nueva constitución, la reivindicación indígena, el apagón, que fue un robo también que nos hicieron, tenemos que pagar ese robo del apagón en el gobierno de Gaviria, en la segunda vuelta, la constitución del 91, totalmente borrado el crimen de la Unión Patriótica. ¿Cuántos van? Aquí no mencionan la Navidad Negra de Bolívar, que se me olvidó mostrar. O sea, no hablan de la Navidad Negra de Bolívar, ni siquiera la mencionan. Miren, se los va a comprobar. Devolvamos a Bolívar para que entremos a los falsos positivos otra vez. Miren, hablan del grito de independencia. Bueno, ahí no estaba Bolívar, pero desde que aparece Bolívar, la Gran Colombia, miren, Congreso de Cúcuta, centralismo o federalismo, Congreso de Panamá, la Gran Colombia, nada. El tema social, la hacienda y el caudillismo, Bolívar contra Santander, normal, ya lo hablamos en la clase pasada, la sublevación en Venezuela, economía en aprietos. Bueno, por lo menos dicen que hubo una dictadura de Bolívar, dictador del Perú, presidente vitalicio en Bolivia y dictador en Colombia. Por lo menos reconocen que hubo una dictadura de Bolívar, pero no mencionan la Navidad Negra en Pasto. Miren, la conspiración septembrina, el fin de la Gran Colombia y el último adiós al Libertador. No mencionan la masacre en Pasto, no mencionan para nada la masacre a los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez. Ponen una nota de prensa de la masacre de las bananeras, pero ni siquiera ponen masacre de las bananeras. Ponen una nota de prensa que dicen tragedia, pero no dicen quién ocasionó la tragedia, ni cuántos muertos hubo, nada. Entonces, ¿cuántos van? 1. Negación del genocidio al pueblo pastuso en 1822. 2. Negación de la masacre a los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez. 3. Negación de la masacre de las bananeras, poniéndolo ahí como una tragedia, como si fuera una tragedia natural, una tragedia politiquera y narcoterrorista del Estado. No. Bueno, en esa época no había narcoterrorismo, había terrorismo de Estado nada más. Y 4. En la Unión Patriótica le echan la culpa a los otros ilegales, le echan la culpa a las disidencias de las FARC y le echan la culpa a los paramilitares, pero no dicen quiénes financian los paramilitares, qué vínculos tienen los paramilitares, no mencionan la responsabilidad de los gobiernos de turno. Entonces, mejor dicho, ensucian, sin citar la cifra verdadera de la Unión Patriótica, ensucian a otros grupos ilegales que ya están ensuciados, como las disidencias guerrilleras y los paramilitares. Cuando la mayoría de victimarios de la Unión Patriótica fueron los mismos del ejército, los paramilitares patrocinados por los gobiernos de turno y obviamente los narcotraficantes, que ni siquiera los mencionan tampoco. Entonces miren, ahora vámonos para Uribe. De Uribe pues no se puede decir nada acá, porque al fin y al cabo el libro llega hasta el 2002, ¿verdad? Pero de Uribe pues solamente muestran que se montó al poder, nada más. Pero sí quiero resaltar algo de Uribe que me parece importante y que este diario no iba a decir, porque el libro llega hasta cuando Uribe se monta al poder. Bueno, empiezan a hablar del ALCA, de la pobreza, de Colombia y la Unión Europea, de la integración, y pues aquí montan la foto de Uribe, normal, pero no recuerdan que Uribe viene de escándalos de la gobernación de Antioquia, no mencionan los escándalos de Uribe, no les interesa. Entonces miren, 200 años de vida nacional, pero son 200 años sin 5 hechos que son importantes para comprender el terrorismo de Estado, y mencionados de manera vaga o no mencionados. O sea, esa es la historia que se combate desde el pensamiento crítico, esa es la historia tibia, pero más que historia tibia es historia cómplice. Ahora vamos con Melo. Miren que Melo también es tibio,
no tanto, pero también es tibio. Mire, solamente vamos a leer la tabla de contenido para que ustedes vean cómo Melo oculta de cierta manera los escándalos. Vamos para el primer escándalo, la Navidad Negra. ¿Dónde está la Navidad Negra en este libro de Melo? Recuerden que eso sucedió entre ese gobierno de Bolívar del 21 al 30. Miren, la creación de Colombia y los problemas constitucionales, no lo menciona. La liberación de esclavos, de la igualdad de los indios, no. La crisis del 1827, la Convención de Ocaña y la dictadura de Bolívar. Bueno, menos mal, se elabora lo mismo. Menciona y reconoce que hubo dictadura de Bolívar, qué bien. Y de la disolución de Colombia. ¿Ustedes no creen que aquí debería estar la Navidad Negra y la masacre a los pastusos por Bolívar? O sea, ¿por qué no está eso acá? ¿Por qué lo borra en la historia también Melo? Si Melo es mucho más independiente que el colombiano, ¿por qué Melo lo borra en la historia? Listo, vamos para la masacre de las bananeras con Melo. Eso fue en 1928, o sea que debe estar por aquí en el capítulo 9. Miren, la regeneración y los gobiernos conservadores, el auge cafetero y desarrollo industrial, el papel del Estado, las reformas educativas, la agitación obrera, paz y violencia. ¿Por qué la agitación obrera? ¿Por qué no dice la masacre a los obreros en 1928? ¿Por qué no? ¿Por qué es tan tibio? Ahora, la masacre de los sastres, que se me pasó, no la menciona tampoco. No menciona ni siquiera el gobierno de Marco Fidel Suárez. Miren esto, tantos subtítulos, pero son tibios, totalmente tibios. ¿Dónde está la parte de Suárez? Ni siquiera habla de lo que pasó en el gobierno de Marco Fidel Suárez. Ahora vamos para la Unión Patriótica, que eso fue desde el 85. Es que, ojo, mataron 6.500 personas en 5 años. Porque en el gobierno de Gaviria, ahí se acabó ya el genocidio. En el gobierno de Gaviria, en el 90 sacó el genocidio. A Gaviria le tocó un poquitico nada más. Eso fue una masacre, un genocidio. En 5 años mataron 6.500. Y no fueron los de Ricardo Franco, que era un pequeño grupo disidente de las FARC. Y no fueron solamente paramilitares. Y los paramilitares no se financiaban solos. Y los paramilitares no mataban ellos solos. Ellos tenían gente que los mandaba. Miremos lo que dice este señor del genocidio. Mire, capítulo 13. López Iturbay y el auge guerrillero. El gobierno de Betancur. Negociaciones y rupturas. Guerrilla y paramilitarismo. 1978 y 2002. Miren, ¿en dónde carajos está el genocidio a la Unión Patriótica? No está. Debería ser genocidio a la Unión Patriótica 1985-1990. No está. No está. Y de milagro menciona los falsos positivos, pero sacan limpio a Uribe y dice, no, Uribe no dice que fueron culpa de Uribe, dice Uribe castigó a los militares que participaron, nada más. Mire, dice la reacción uribista. Así define la dictadura de Uribe, la reacción uribista. Tibio, re tibio. Dígame si no es así. Ahora vamos para el tercer libro. Malcolm Diz. Malcolm Diz, miren la diferencia de los títulos de Malcolm Diz. Vamos a mirar solamente la tabla de contenido. Miguel Antonio Caro y amigos. Gramática y poder en Colombia. Los problemas fiscales en Colombia. Pobreza, miren, pobreza, guerra civil y política. Ricardo Gaetano Beso y su campaña en el río Magdalena en Colombia. La presencia de la política nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en el primer siglo de la República. Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia, importante el caciquismo. Una hacienda cafetera en Cundinamarca. Santa Bárbara, propietario, administrador, arrendatarios. Condiciones reales. La decadencia de Santa Bárbara. El Nostromo de Joseph Conrad. José María Vargas Vila. Aventuras y muerte de un cazador. Una visita al Negro Marín. Un día en Jumbo, el 24 de agosto del 84. Una tierra de leones para principiantes. Bueno, hay algo muy curioso. Que este man nos habla más que todo del siglo XIX. Entonces no lo podemos juzgar porque
En el siglo XIX pues hubo 8 guerras civiles y él habla de ellas. Y él solamente habla en la página 313 de algo de 1984. Pero recuerden que ya lo leímos en la primera parte de la clase, y él sí menciona la Unión Patriótica, y él sí menciona que fueron exterminados sistemáticamente y que hubo complicidad entre gobiernos y paramilitares. Este británico le da cátedra al colombiano y a Jorge Orlando Melo de cómo se escribe historia crítica sin ser tibio. Este británico, que ni siquiera es colombiano, aunque lleve ya casi 60 años en Colombia. Entonces miren, y por último, les voy a leer algunos títulos del libro 100 preguntas y respuestas del conflicto colombiano. Miren, ¿quién era Luis Carlos Galán? ¿Qué es el sicariato en el país? ¿Cuáles fueron los procesos de negociación entre narcotraficantes y gobierno? ¿Qué fue el movimiento de la séptima papeleta? ¿Qué significó para Colombia la Asamblea Nacional del 91? ¿Qué papel político tuvo el M-19 tras su desmovilización? ¿Qué papel jugaron los paramilitares y los agentes internos y externos en el desarrollo del conflicto? ¿Quiénes eran los hermanos Castaño y cuál fue su papel en el conflicto? ¿Quiénes son los representantes del paramilitarismo en Colombia? ¿Quiénes fueron el MAS y los Pepes? ¿Quiénes fueron las milicias populares? ¿Quiénes fueron los movimientos guerrilleros? ¿Cómo fue la extradición, el sindicalismo? ¿Cómo fue el narcotráfico en el Valle del Cauca y en Antioquia? ¿Qué fue el decreto 356 del 94 y su importancia? Con el que crearon las Convivir y los paracos que se metieron a las Convivir, que fue un proceso 8000, que el cartel de Cali montó a Samper presidente, el ELN, el Caguán, las FARC. ¿Quién es Álvaro Uribe y cuáles han sido sus principales propuestas en relación con el conflicto? Bueno, fue un título tibio, pero al menos se mencionan los falsos positivos de Uribe. La Ley de Justicia y Paz, la Agencia Colombiana, la Parapolítica, los falsos positivos, las BACRIM, la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Marco Jurídico para la Paz, el Acto Legislativo para la Paz, la Fuerza Pública, los indígenas, los afro, el estado de sitio, el conflicto armado en países vecinos, la desaparición forzada, los medios de comunicación, que es el delito político, algo muy importante para entender los procesos de paz, y sobre todo el reclutamiento de menores, la violencia de género estructural en el conflicto armado, el papel del secuestro en el conflicto armado, el desplazamiento, el informe Basta Ya y la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Miren qué diferencia. Se tocan temas delicados para los gobiernos. ¿Temas como cuáles? Temas, en el primer tomo, el genocidio de la Unión Patriótica. Y eso que el libro empieza en 1948. En el segundo tomo, el tema de los falsos positivos. O sea, se tocan con rigor temas que comprometen a gobiernos. O sea, no hay una lambonería. Y eso es lo que yo llamo una historia crítica, o que por lo menos se esfuerza por ser crítica. Entonces, ¿cuál es mi primera conclusión? Que es muy importante escribir sin miedo, sin fanatismo, sin sesgos. No defender la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el feudalismo. Defender la verdad. Y la verdad es que todos son asesinos. El ejército, la policía, las FARC, los paramilitares, los narcos, todos son asesinos porque todos manejan armas. Que unos son asesinos legales y otros asesinos ilegales. Pero muy pocos atentaron tanto contra la población civil como los falsos positivos. Miren, los paramilitares fueron los que más mataron, según el informe de la Comisión de la Verdad. Sí, fueron los paramilitares los que más mataron. Pero los paramilitares eran ilegales y son ilegales. El ejército y la policía son legales. Es mucho más grave que la policía o el ejército maten miles de personas a que los paramilitares maten miles de personas. Es más grave, porque es que los paramilitares, al fin y al cabo, asisten a favor del status quo, están por fuera de la ley. Entonces, hay que exigirle más a los organismos del Estado. Y otra cosa, no es lo mismo matar a otro en combate, como mataban las guerrillas y muchas veces los paramilitares, que matar a civiles. Y no es lo mismo matar a civiles que tienen vínculos con grupos guerrilleros o paramilitares, que matar civiles que nada que ver, que solo querían un trabajito. Entonces miren lo delicado de ese tema,
Solo tengo dos conclusiones más para que terminemos la clase de hoy. La primera, hoy más que nunca necesitamos que la materia de historia se vuelva a enseñar en escuelas, colegios y más en universidades. Porque desde el gobierno, precisamente de Belisario Betancur, gobierno en el que empezaron a aniquilar la Unión Patriótica, se dejó de enseñar la historia como materia independiente. Aunque la materia era historia patriótica, listo, pero por lo menos existía como materia independiente. La historia se convirtió en una subunidad, en un subtema de la materia de ciencias sociales. Entonces, ¿qué le están enseñando a la gente? Le están enseñando, ay, miren, esto es una cordillera, esto es un río, esto es un valle, es una llanura. Ay, estudiemos la historia de Colombia. Ay, pero leamos este libro tan chévere de historia de Colombia. Ah, profe, ¿qué fue la Navidad Negra en Pasto? No sé, esto aquí no aparece. Profe, ¿qué fue la masacre a los Astres? No, aquí no dicen nada. Profe, ¿qué fue la masacre de las bananeras? No, aquí dicen que hubo una tragedia, pero no dicen quién la perpetró, ni cuántos murieron, ni qué imperio metió la empresa autor intelectual del genocidio. Profe, ¿y qué fue el genocidio contra la Unión Patriótica? Ah, no, nada, eso fue un asesinato entre terroristas, eso fue unos disidentes guerrilleros de las FARC del Frente Ricardo Franco y unos paracos que mataron a unos que eran el brazo político de las FARC, que eran Unión Patriótica. Profe, ¿qué fueron los falsos positivos? No, nada, unas manzanas podridas, unos errorcitos ahí que Uribe los corrigió porque mandó a la cárcel a los generales. No, nada, una huevonadita ahí que no es importante, los falsos positivos. Eso, así es como los pelados van a entender esa historia. Entonces, nada nos ganamos con enseñar una historia tibia, porque eso realmente se vuelve una acumulación de datos y ya. Datos y datos y datos, pero cero pensamiento, cero transformación, total complicidad con el establishment y con el status quo. Y esa es la historia que no queremos. Y la última conclusión que tengo, para que terminemos la clase de hoy, es la importancia de estudiar esas 1241 páginas de los dos libros de la Comisión de la Verdad. Yo sé que es una Biblia, que es un mamotreto que puede ser inmamable, que no tiene tantas gráficas, aunque sí las tiene. Pero nuestro compromiso como personas que se formaron en universidades del Estado, como personas que quieren un mejor país, es homenajear ese legado que nos deja la Comisión de la Verdad, que a pesar del robo al dinero de las víctimas de la paz, a pesar de este montón de robos que hemos expuesto hoy y otros robos más que no mencionamos, la violencia se redujo un poco con el proceso de paz y las víctimas hablaron. Los victimarios también están hablando y han hablado y van a seguir hablando, y más en esos 4 años de Petro. Entonces hay que leer, así sea una página diaria, así se demoren 4 años en leer ese libro, así se demoren los 4 años de Petro, pero hay que leer una página diaria de ese informe, que son 2 libros de la Comisión de la Verdad de 1241 páginas. Porque si ustedes leen esas 1241 páginas, que apenas las estamos empezando a conocer, que ni siquiera se ha cumplido un mes de que se publicó el libro o los 2 libros, si ustedes leen eso, van a entender muy bien por qué esta historia es nociva, por qué esta historia no cambia nada, por qué esta historia favorece precisamente a los del poder, que ya no solamente es la gramática del poder, sino la retórica del poder. Entonces, hoy más que nunca es importante hacer pedagogía en el metro, en el bus. Hay que contarle a la gente en el metro por qué mataron a 6.500 de un partido, de un movimiento político en Colombia. No era ni siquiera un partido, era un movimiento político. ¿Por qué mataron unos sastres? ¿Por qué mataron unos obreros en las bananeras? ¿Por qué mataron unos pobres pastuzos? ¿Y por qué los tratan de bobos? Los tratan de bobos solamente por estar en desacuerdo con el genocida Simón Bolívar. ¿Por qué un crimen tan atroz, el peor de la historia de Colombia, lo llaman unas manzanas podridas? ¿Y por qué estos medios comprados y arrodillados siguen tapando sus escándalos tan delicados para el país? Entonces, hoy más que nunca les invito a que luchemos por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. ¿Tienen alguna pregunta, comentario final para que nos vamos para casa? Bueno,
Les agradezco mucho por haber compartido estas 3 horas larguitas conmigo. Es rico que podamos pensar la historia sin miedo a la censura, porque no solamente tenemos libertad de cátedra, sino que tenemos libertad de pensamiento. Y puede que algún día nos encierren como han encerrado a Julian Assange, puede que algún día nos maten, como mataron a Héctor Abad Gómez, por decir la verdad. ¿Por qué mataron al médico Héctor Abad Gómez, que era aquí en la Universidad de Antioquia? ¿Por qué lo mataron? Porque denunció a los paramilitares y los politiqueros que financiaban los paramilitares, porque denunció los que estaban matando a los de la Unión Patriótica. Por eso mataron al médico. Y ese crimen quedó en la impunidad, pero ese crimen y otros muchos más no los van a borrar de la historia, porque ya tenemos todas las fuentes, tenemos todos los libros para no tragar entero, para saber que esta historia está incompleta y que si bien dicen hechos verdaderos, ocultan los hechos verdaderos más importantes para la construcción de la sociedad, porque la educación debe ser el motor crítico del desarrollo humano, porque la educación es la única arma que nos queda para combatir los 3 poderes, para hacerles control político y para poder llegar algún día a competir en el 4.º poder, porque hasta que no tengamos 100.000 seguidores en YouTube o 1 millón de seguidores en Facebook, no vamos a poder competir con Semana, con RCN, con Caracol, ni con los medios que defienden el status quo y que ocultan verdades históricas que solamente el Canal 1 y algunos medios alternativos se han atrevido a denunciar. Muchas gracias por su asistencia, nos vemos en la próxima clase y hasta pronto.